Muy bien, después de la conversación nutrida, sustanciosa con el periodista argentino José D'Angelo respecto a defraudaciones al fisco argentino de parte de uruguayos y argentinos, ¿m? Bueno, es realmente increíble ver todo ese contexto. No sé si es realmente increíble, a veces uno cae en frases hechas. Es apabullante por momentos, es esclarecedor también ver cómo se van sucediendo las distintas etapas de un conflicto no concluido. Y ese conflicto es mundial, esa escala mundial, o un modelo totalitario, el socialismo, o un modelo abierto, libre, de derechos humanos, de derechos personales, como lo es la democracia representativa. Eso está en lucha. Está con nosotros Diego Flores, quien padece muy de cerca, a nivel personal, familiar, un tema vinculado a esta guerra cultural que lo dijimos al pasar. Esa guerra cultural que se instaló en el país, por ejemplo, con leyes inconstitucionales, como la ley que crea la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, para perseguir, dice inclusive la ley, delitos vinculados, supuestos delitos desde los años 1968 a 1985. Quiero leer esto, Diego, antes de recibirte. Está en la página 225 del libro de Álvaro Alfonso, Operación Verdad, para que vean cómo viene la mano y cómo sigue esto hoy. Cómo sigue hoy desde ese fogoneo permanente de los sindicatos únicos, legitimados, entre comillas, lamentablemente, por este gobierno como por gobiernos anteriores, los sindicatos únicos por actividad que integran el PIT-CNT. Cara, son distintas caras del Partido Comunista del Uruguay. Cuando hablas de PIT-CNT, hablas de Partido Comunista en su acción sindical. En 1966, un estudio rotulado secreto, preparado por el Estado Mayor de la Junta Interamericana de Defensa, GID, entidad que responde a la Organización de Estados Americanos, advirtió que el logro de la adhesión de un gobierno americano al bloque comunista sería de un valor estratégico y psicológico extraordinario para el mismo. Ello favorecería y aceleraría notoriamente el desarrollo de la guerra revolucionaria, así tildaba Estados Unidos la Guerra Fría, a la vez que modificaría la situación estratégico-militar del continente. Luego dice, el 19 de marzo de 1966, el Consejo de Delegados de la JID aprobó el documento original de 138 páginas. La investigación a la que tuvo acceso Álvaro Alfonso incluyó el estudio de las guerrillas en 6 países: Colombia, Venezuela, Guatemala, Nicaragua, Perú, Bolivia. En 5 evaluó que había influencia de Fidel Castro y el comunismo. En cambio, sobre Venezuela, anotó que mantiene una activísima vinculación internacional, además de estar en el concepto de guerra revolucionaria, que después va a terminar en ese socialismo del siglo XXI. Fíjate, todo el proceso por décadas. Esto viene desde aquel entonces, y fíjate que está vinculada a Cuba y está vinculada a la Unión Soviética. Luego dice, la situación económica y social de ciertas regiones del continente ofrece condiciones aceptables para la ejecución de acciones militares. La intensa acción subversiva desatada desde Cuba y las posibilidades que ofrece la situación de este país para el apoyo de los elementos revolucionarios. Existen claros ejemplos de propaganda de Castro que los hechos acompañan a las palabras. Y más adelante dice, la oficina dependiente de la OEA estimó, la experiencia indica que aún hoy, después de muchos años de desarrollo de la citada guerra, 2 décadas en ese entonces, ya iban 2 décadas, no ha sido totalmente comprendida por el mundo occidental, lo que decíamos al comienzo de nuestra editorial. Acá en nuestro país, los partidos tradicionales blancos y colorados, burbuja, una burbuja aséptica, vivían en un mundo paralelo y no estaban entendiendo lo que estaba pasando. Y cierro con esto. Se crea una organización latinoamericana de solidaridad para esta lucha en pos del comunismo, para esta lucha subversiva contra las democracias, como una respuesta que la URSS le da a Cuba, y se va a crear la Organización Latinoamericana de Solidaridad, OLAS. Fidel Castro, durante el evento celebrado en La Habana, arengó a generar las condiciones para la lucha armada y la guerrilla en el continente latinoamericano. En relación a Uruguay, Castro sostuvo lo siguiente: y aún allí, donde todavía la burguesía y el imperialismo ejerzan su dominio de clases por medios constitucionales, como es el caso de Uruguay, allí se manifiesta de manera más palmaria la fuerza del movimiento de masas
y el espíritu revolucionario del pueblo. Y nosotros debemos decir las grandes simpatías de nuestro país hacia Uruguay, porque aquel es un país pequeñito, no tiene montañas, rodeado de dos colosos reaccionarios. ¿Y qué pasa acá? Acá pasa que a través de este proyecto de Fidel Castro, Ronnie Arismendi organiza ya una especie de vanguardista lucha revolucionaria entremezclando lo que podría ser la eventualidad de una guerrilla o de tomar las armas y una guerra cultural, y toma por el camino más experto, que es el sindicalismo uruguayo. En el 64 se va a fundar la Central Nacional de Trabajadores. El eslogan del Congreso fue, del Congreso del Partido Comunista, en ese entonces: el deber de todo revolucionario es hacer la revolución, además de crear la política foquista, grupos de resistencia armada, aún sin contar con el apoyo de la población. El líder comunista uruguayo, Ronnie Arismendi, fue el primer vicepresidente de OLAS, la Organización Latinoamericana de Solidaridad. Así que vayamos entendiendo cómo viene la mano, en dónde está entroncado todo esto, y que el Partido Comunista Uruguayo es un partido señero en esta lucha continental que hoy está argumentada, estructurada logísticamente desde el Foro de San Pablo, también organizado, mentado y fundado por Fidel Castro con Ignacio Lula da Silva, quien tiene grandes chances en Brasil de ser el futuro presidente otra vez. ¿Cómo te va, Diego? Rubén, Bienvenido. buen día, ¿cómo estás tú? Muy bien, muy bien. Yo agregaría a ese perfecto informe, análisis que haces de la situación, algo que es más grave. El Foro de San Pablo por estos días aparece desdibujado. Mm. Desdibujado, y estamos corriendo el riesgo de no saber bien hacia dónde finalmente disparará. Esto debido a que la situación de Cuba está muy delicada. Mm. Los informes que hemos recibido últimamente, basta conversar, por ejemplo, con esa Larrinaga, Mm. dan cuenta de un régimen que está viviendo sus últimas horas, Mm. sometiendo a palo y palo a una población que comienza a despertar y a reclamar derechos básicos que ya hace rato el régimen cubano dejó de atender. Con Rusia distraído, atendiendo sus conflictos y su propia, atrapado en su propio laberinto, con una Europa desde la cual España ya tampoco puede atender las necesidades de la isla. El régimen ahora ya no tiene a los Castro al frente, y comienza entonces, comienza a notarse los problemas de una sucesión que no ha sido clara. Mm. Para entender la revolución cubana hay que asumir el papel desequilibrante de los Castro, Mm. fundamentalmente de Fidel y luego de su hermano Raúl, que no siendo lo mismo hizo lo posible por mantener en alto las banderas. El Foro de San Pablo recoge de alguna manera las distintas interpretaciones que sobre el fenómeno se han registrado en Latinoamérica, Mm. con los brasileños, algunos colombianos y bolivianos dominando la escena, pero sin tampoco contar con referencias claras. Ya no podemos apelar a la referencia cubana idílica, porque Cuba ha resultado un fracaso, se está desmembrando. Sí, Con ojo lo que cual, ahora todo lo que. el foro mutó, su sede está en México. Es decir, lo Claro, de Foro de San Pablo, que incluso empezó porque fue aquel, ¿te acordás? Acuerdo en la ciudad de San Pablo, entre aquel joven, que era Ignacio Lula da Silva, aquel trotskista, líder del sindicato siderúrgico con Fidel Castro. Bueno, acuñan ese nombre. Pero quedó una especie de foro que está diseminado en todo el continente, y creo que hoy se está trabajando fuertemente. Tanto Irán, que lo estamos viendo con este avión de Enrasur en Argentina, que acá no se lo dejó entrar, está trabajando fuertemente Irán, y Rusia en una logística militar con Venezuela. Con Claro, Venezuela y pero, claro, ahora si nosotros asumimos que Rusia está viviendo ahora, también está atrapada en un laberinto en el cual las cosas no salieron mm. como ellos preveían. Uno nota que el fenómeno cubano está ligeramente desatendido. Y esto va de la mano con algo que uno percibe. Y yo te lo comento más que nada, Rubén, con la expectativa de que finalmente sea una luz al final del túnel y no un Mm. ferrocarril que nos va a llevar, que nos va a pasar por arriba. Uno percibe que hay un movimiento a nivel mundial donde la derecha comienza a ponerse de pie y a ejercer la presión necesaria para que la tensión
social recupere algo de normalidad o seriedad. Mm. En Latinoamérica esto está eh, eh, Se corta un como poquito la señal, Diego. Sí, a ver si podemos todas las ubicar de cosas nuevo. Hay un pequeño problema de Wi-Fi, se ve. Ujú. eh, va a llegar un poco más tarde, pero yo creo que ya hay vientos renovadores. Mira, ahora estoy mejor. Ahora sale mejor la Este, imagen. Si bien está dando claro. acá la señal que estás en rojo, como que hay A poca ver señal, ahora. pero te da mejor la imagen, sí, sonido. Ahora está bien, Este, está bien. bueno, entonces estamos con esa inquietud de verificar que de alguna manera el, el- la derecha uno habla de derechas y izquierdas y es muy incómodo porque en el Esa fondo taxonomía resulta incómoda, sí, sí, pero yo digamos no creo, no, que el pensamiento liberal crítico, ¿no? La masa crítica ha despertado hace tiempo. Lleva proceso también, hay todo un proceso, esto no es de un día para el otro, pero lo conversábamos en la nota anterior con José D'Angelo. Hay una especie de despertar con lagañas, ¿no? Podríamos decirlo así, pero ya hay un despertar y como bien decís tú, hay signos que se empiezan a dar. Por claro, ejemplo, hay entonces uno, determinados signos en los Estados Unidos, que ahí es clave verlo. Por ejemplo, que la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos determine en una sentencia que el aborto por la voluntad de la mujer ya es ilegal, que el aborto en sí es ilegal y solo taxativamente por cuestiones de salud, como pasaba en nuestra vieja ley, que taxativamente se permitía el aborto para defender la vida, que era cuando corría peligro de vida la madre o la criatura que estaba en el embarazo. Es decir, eso quiere decir que el aborto era ilegal, pero en ciertos casos se exceptuaba esa ilegalidad. Ahora pasamos a lo otro, ¿no? En esta batalla cultural es legal que la mujer decida abortar, por ejemplo. Bueno, eso se terminó. Se terminó en Estados Unidos también una premisa que es más bien lobista, y esto lo aclaro porque yo no tengo nada contra nadie, soy un liberal nato, no tengo nada contra la condición sexual de nadie, ni contra homosexuales, todo lo contrario. Sería el primero en defender si alguien es discriminado por su condición de homosexual o de transexual, lo que fuere. Pero los lobbies no, los lobbies son negocios, los lobbies son ideologizar condiciones humanas, como por ejemplo el lobby gay que plantea la tenencia de los hijos, ¿no? Es decir, la crianza de hijos de matrimonios del mismo sexo. Bueno, eso también se prohibió en los Estados Unidos. Es decir, hay una especie de despertar en un montón de premisas que hoy resultan incómodas en estos países decirlas, ¿viste? Resultan como políticamente muy incorrecto. Pero sí, bueno, hay que poner las cosas en su lugar. sí, sí, y hay que asumir que la historia nos ha enseñado ese movimiento pendular de que hay que cuidarse, porque Sí, eh, las épocas no se generan espontáneamente, no, siempre están alimentadas por lo que le antecede y mm, están dejando su huella para lo que sigue. mm, Y ahora lo que me temo es que estamos en las puertas de un movimiento que nos va a llevar hacia el otro lado. mm. Y hay que cuidarse, porque cuando uno habla en esta simplificación extrema de la cosa entre izquierdas y derechas, cuando hablamos de derechas, lo que el mundo necesita ahora es una derecha sensata, que esté Mm, más pegada al centro, ¿verdad? Porque mm, de alguna manera de lo que se trata es de evitar los extremos. Esta sí, política de comerse al caníbal, que es con la sí. que llega la gente radicalizada Los desde lo que populismos, podemos ¿no? De denominar los dos izquierda, extremos. es Ujú. la que nos está generando estas situaciones, ¿no? Exacto, exacto. ¿Cómo ves la situación? Viste que Entonces hay una coyuntura que explica mucho esto. Parece, lo que voy a decir parece traído de los pelos, no lo es. No lo es para nada. Todo en política tiene su correlato y tiene su hilación. Esta suerte de tratado de libre comercio con China que anuncia el presidente en una conferencia que está entrando a la etapa de la factibilidad del proyecto y que ahora plantea en el Mercosur, bueno, en esta cumbre una discordia respecto a que estaría violando Uruguay lo que es el arancel común exportador, ¿no? Y sale el ministro Cafiero, un impresentable, ¿no? Cafiero, con un régimen que ya perdió gobernabilidad, que está vaciado de poder, con un gobierno que en su interna es una fracción total, eh, que están en una crisis económica brutal, que están en una hiperinflación, que ya chocaron el auto, y que ahora está la crisis caminando sola y no la arregla nadie, como dice la prensa argentina. Bueno, ese país que incluso
no respetó ese arancel tampoco, lo sabemos, hubo casos en los que Argentina no respetó, Brasil tampoco respetó ese arancel en común, hicieron lo que quisieron, nos metieron cuanto boicot a nuestras exportaciones, son sumamente proteccionistas. Recordemos la lucha por los puentes con Argentina, recordemos aquella exportación que Uruguay hacía de bicicletas y la trancó Brasil, y de alimentos. Ahora, y un Bolsonaro además que se presenta muy unido a la figura de Putin porque necesita de los fertilizantes y necesita de los pesticidas y de otros insumos para la producción de alimentos, porque Brasil es uno de los países que juega en las ligas, en las primeras ligas, ¿no? En la producción alimentaria. ¿Con qué derecho le dicen a Uruguay que no se puede desmarcar y salir rumbo a un TLC? Paralelo a si lo del TLC con China es bueno o no. Yo creo que acá hay que separarlos tanto, no hay que desglosar. Pero Uruguay lo que está planteando como país es, necesito crecer económicamente. El gobierno creo que va por ese camino, viendo para mí con el vicio de la ortodoxia política de los liberales, que arreglando la cosa económicamente se va a arreglar todo. Y sin embargo hay cuestiones internas que no están arreglándose. Por ejemplo, la relación con el sindicalismo uruguayo, que sigue amenazando ahora, que no sabe si va a respetar cláusulas de paz, cuando el gobierno cede cuestiones administrativas que son privativas del Poder Ejecutivo, que tienen que ver con orientar al país en la política administrativa pública, financiera, en los escalafones salariales de los empleados públicos. No se puede negociar, y este gobierno muestra mucha debilidad negociando cláusulas de paz con este sindicalismo, ¿no? Que lo sigue legitimando con este modelo de consejos de salarios, este modelo corporativista reglamentarista, duro, como diría la OIT. Ese es el modelo uruguayo, que a este gobierno no se le ha ocurrido, no le ha pasado por la cabeza terminar con él, desactivarlo. No lo ha hecho. Bueno, está pagando ese precio. Va al TLC con China. Gary Link, creo que se llama, o algo así, o Gary, que es un financista australiano, un asesor, le dice a Muncho que no es conveniente que Uruguay vaya de primera a un tratado de libre comercio con China. ¿Por qué? Por un montón de aspectos. Hay un contexto complejo. China está conformando un eje geopolítico que pretende tirar abajo ese es el tema, Rubén. ese tema con Estados Unidos, predominio americano. Hay espionaje hoy por hoy, estamos en una guerra fría, mucho espionaje industrial, mucho espionaje tecnológico. Se quieren instalar en esta región. Yo te diría que si nos detenemos allí para hacer un repaso, porque has dicho muchas cosas y toda muy bien interesante. En primer lugar, hablemos de nuestro gobierno. Nuestro gobierno, que prometía hacer el cambio, termina por constituirse abiertamente como un gobierno de transición. Con lo cual uno percibe que no tiene la más mínima intención de tocar nada. Está como sosteniendo las cosas para que en un próximo periodo alguien se ocupe de las transformaciones, los cambios, y que nos van a llevar a una orientación de país más definida, mejor definida y más clara. Con respecto al Mercosur, yo disfruto mucho la actitud desafiante del gobierno, que es la única que le reconozco, en la que lo veo que está dispuesto a patear la mesa y de alguna manera ponernos en el contexto de la región como un operador a tener en cuenta, al que ya no se lo puede seguir empujando o negando. Pero, Diego, nos quedamos ahí, vamos a una pequeña pausa breve, claro, y seguimos a partir de claro, acá. Es claro. cortita. Y yo seguimos conversando. voy a ver si mejoro en la pausa mi conexión. Perfecto, gracias.